Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Nosotros hoy estamos tratando el tema depresión, un tema realmente muy importante para tratarlo. Hay que hablar de estos temas. Porque muchas veces, al no conocer lo que realmente es la depresión, pensamos que es un estado de ánimo, decir, hoy está depre, así jugamos muchas veces en el trabajo, vino depre el jefe, decimos, ¿verdad? O está depre mi compa. Y no, la depresión es una enfermedad que necesita ser tratada a tiempo para que no termine en una tragedia. Esa tragedia afecta no solo a la persona, sino a su entorno familiar y a su entorno de amistades también. Encima, una persona que está en una situación de depresión, que muchas veces no saben porque no sabíamos los síntomas, y había sido hace años está en depresión y nadie lo trató, y un día explotó, como el caso del policía. Hace poco en el Paraguay, un policía en un estado ya grave fue y lamentablemente mató a toda la familia y luego se quitó la vida. Podemos decir que esa persona ya estaba en un estado de depresión avanzado. Doctora Cintia, ¿cómo hacemos la prevención desde tu profesión como psiquiatra? Pero nosotros te podemos ayudar a hacer la prevención también, nosotros, los comunicadores, los líderes, los familiares. ¿Cómo ayudamos a hacer un plan de prevención desde casa, desde las iglesias, desde los clubes, desde el grupo de amigos? Aconsejanos. La primera prevención que uno puede hacer es el conocimiento. Uno tiene que conocer que la depresión es una enfermedad y no ignorarla. Y conocer los síntomas que ya dijimos. Cuando yo me doy cuenta que en casa alguien que antes tenía un ánimo jovial, que salía, que se quería ir a todas partes, de repente se empieza a encerrar, ya no se quiere ir, se le invita o bueno, hoy en día con el tema del encierro no es algo muy factible, pero está más tiempo en la pieza, más encerrado, no tiene ganas de hacer cosas que antes disfrutaba. Su sueño, vemos que se despierta mucho por la noche o escuchamos que está caminando por la madrugada en la casa, acercarnos, preguntarle si tuvo un buen sueño, qué le pasa, conversar con la persona que está en familia o si somos nosotros los que estamos atravesando por esos síntomas, recurrir o buscar ayuda. Ante respuestas que de repente escuchamos, ay, cómo me quiero morir, de repente que alguien sale y dice en una discusión o en una pelea, tener en cuenta de que eso no es sencillamente, claro, no es sencillamente una frase de enojo, sino que puede ser una señal que está expresando realmente un deseo. Doctora, una persona que se quitó la vida siempre dejó señales. Generalmente lo hace, exceptuando casos en donde estamos hablando ya de otro tipo de patologías como la esquizofrenia, en donde lo hacen repentinamente, ¿verdad? Pero en casos como la depresión sí deja señales. El caso del policía, pues yo sé que vos estás en el Ministerio Público. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué piensan ustedes? Yo particularmente creo que él estaba en síntomas depresivos, ya hacía varios días que estaba haciendo, incluso llegando a una etapa ya psicótica, porque la depresión puede dar episodios psicóticos. Un paciente con depresión grave puede tener hasta alucinaciones en algún momento y perder totalmente el control de su ser, de sus pensamientos, tener delirio. Hasta ese punto puede llegar la depresión a cometer actos como lo que él hizo, no solamente decidir sacarse la vida a él, sino que matarle a todo el mundo, ¿verdad? Totalmente. Otra de las cosas es cuando una persona dice, algún día cuando yo ya no esté, ustedes van a ser felices. Constantemente repitiendo eso, dejando en orden las cosas que tiene pendiente, tipo el trabajo, esto te va a quedar a vos, esto vas a hacer vos, Nosotros habitualmente no usamos mucho lo del testamento, pero es más o menos dejar organizado, es como cuando alguien dice, bueno, este es mi terreno acá, yo quiero que se le quede a fulano, es como que ya verbaliza lo que está deseando en el caso que no esté. Esas son señales que hay que tener en cuenta y no hay que tener miedo de hablar de eso, porque muchas veces la mamá viene al consultorio con el hijo y dice la mamá, voy a entrar yo primero, doctora, y entra y te cuenta, porque tiene miedo de decirlo frente al hijo. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos o tenemos eso,
No tenemos que temer de hablarle a nuestros hijos o a nuestro esposo o vos tenés pensamientos de muerte, vos querés matarte, vos estás pensando en eso, porque muchas veces el hecho de enfrentar esa situación es como que les destapa y les descarga y les saca el peso y ahí ellos se animan a decir, sí, estoy pensando o estoy teniendo. O sea, es como que tenemos mucho miedo de hablarlo, pero no hay que tener miedo porque es un síntoma más de la depresión. Entonces, no hay que tener miedo de hablar de eso. Sí, ¿y cómo hacemos aparte desde casa nosotros? Si vemos a alguien, automáticamente llevarle a un psiquiatra o escucharle, dejarle que se descargue. Generalmente podemos en un principio hacer un vínculo, una conexión, ganarse la confianza. ganarse la confianza de la persona. Pero cuando ya hay síntomas físicos latentes, ya la persona no puede dormir, ya la persona no se está alimentando de la manera correcta por una falta de apetito, o al contrario, está aumentando de peso porque está comiendo de más por la ansiedad que le está provocando la depresión, o si el paciente ya está teniendo síntomas físicos, ya es algo que no hay consejos que se maneje y en ese caso ya hay que recurrir a un especialista. Cuando entran síntomas de por medio ya tenemos que buscar la ayuda de un especialista. El tema económico muchas veces es un factor, dicen las personas, ¿verdad? Entonces, programas como Salvando Vidas hoy, pero doctora, usted también atiende en el sector público, pero también tiene su consultorio. Pero la gente, ¿dónde recurre hoy? ¿Al centro de salud? ¿Dónde están los psiquiatras hoy? Porque no son solamente consultorios privados, están... Claro, psiquiatría tiene el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública tiene a nivel país dispersos varios psiquiatras, tiene un departamento de salud mental que está muy bien organizado, en donde en varias cabeceras del país tiene, por ejemplo, uno acá en Asunción tiene en varios puestos, tiene psiquiatras, tiene en San Lorenzo, en Calle I, tiene en Caacupé, y cada uno de estos psiquiatras a su vez tienen fármacos en sus propios lugares. O sea, el paciente se va, consulta a nivel público y retira la medicación de ahí, del mismo centro de salud donde consultó. Y eso está distribuido en varias cabeceras del país. Y hay algunas zonas en donde no hay en la cabecera, pero hay móviles de salud mental que viajan una vez al mes a zonas como por ejemplo San Pedro o Choré, no sé muy bien, pero uno entra a la página del Ministerio de Salud Pública y dice en el área de salud mental cuáles son los lugares donde van los móviles de salud mental, donde va un psiquiatra y toda una gama de fármacos que ellos le van repartiendo a los pacientes que están en ese lugar. También tenés atención psiquiátrica de urgencia a nivel público en el ministerio, en el hospital psiquiátrico que está sobre Venezuela y en el hospital de clínicas que está sobre Mariscal López, que también tiene su departamento de salud mental, en donde también hacen internación, tratamientos, terapias. Le podemos estar salvando la vida a una persona si a tiempo tratamos y viendo todos los síntomas que hoy la doctora nos enseñó. Cuando ella habla de ciudades, para los que nos ven en otros países, también se aplica. Todos los países, los ministerios de salud tienen el mismo sistema, ¿verdad? Distribuido en sus países, en sus ciudades. El tema salud mental es algo que hay que tratar. El tema depresión es un tema que lo tiene que tratar una profesional. Nosotros podemos hacer prevención. Como una vez me dijiste, la prevención la pueden hacer todos, ¿verdad? Pero la curación la hace una profesional. Hoy en día, gracias a esta cuestión de la pandemia, un poco en nuestro país se avanzó con la atención virtual. Muchos psiquiatras, incluyéndome a mí, estamos haciendo atención virtual con los pacientes, en donde ellos desde sus propias casas, a través de vías telemáticas, están haciendo la atención, donde pueden también recurrir de esa manera. O sea, excusas no hay. No hay. Y vos como psiquiatra, ¿la verdadera pandemia es la depresión? Y en realidad yo creo que... No quiero decir en contra del COVID, sino vos declarás como pandemia la depresión. Yo creo que las enfermedades más graves del siglo XXI son el estrés y la ansiedad. Y la ansiedad. La depresión viene después. O sea,
eso le lleva a la persona a la Sí, depresión. así O sea, mismo. si queremos hacer prevención a tiempo, tenemos que urgente tratar el tema estrés y ansiedad y no permitir que la gente llegue a la depresión. ¿Es correcto? Así mismo. No soy psiquiatra, pero le escucho a la doctora y aprendo. Es que usted, ¿de qué le sirve ver un programa de televisión si no va a poner en práctica lo que hoy aprendió? ¿Me entiende? O sea, hoy le trajimos a la doctora, le invitamos a nuestro programa para que usted tome en cuenta el consejo de una profesional en el área de la salud mental. Doctora, palabras finales tuyas, algún consejo que quieras dejar a las personas que se sienten identificadas con alguno de los síntomas, un consejo espiritual también, así que te entrego. Y básicamente el ser humano tiene que ser un ser ordenado. Así como Dios al principio hizo del caos, generó un orden para que nosotros podamos estar, así tenemos que ser ordenados. En cualquier situación de nuestra vida tenemos que aprender a poner prioridades, a hacer orden, y eso va a hacer que nuestra salud física, mental y espiritual esté en paz y podamos vivir bien. Gracias, doctora. Quiero felicitar al Ministerio de Educación y Ciencias en el Paraguay, que está tomando muy en serio el tema de prevención y está emprendiendo el seminario virtual en tiempos de pandemia, Salud Integral del Docente y las Relaciones Interpersonales. Ustedes, los docentes, se van a poder conectar en forma gratuita, previa inscripción, y miren los temas que se van a estar tratando. Salud emocional del docente, manejo del estrés, ansiedad y depresión, manejo de conflictos. Esto es muy importante. También la importancia del autocuidado del docente. Y ahí están las fechas. Creo que el docente del Paraguay puede ser realmente sentirse afortunado. Y yo sé que en otros países también lo hacen. Pero el docente necesita tener el acompañamiento. Y usted me dice, ¿estamos haciendo esto porque el docente está mal? No, queremos evitar que esté mal. Por eso se está emprendiendo estos seminarios virtuales. Gracias por acompañarnos. Esto es Salvando Vidas. Y ustedes tienen ahí los números de teléfono del Centro Integral Vuelve a Soñar. Si usted se identificó con alguno de estos temas, por favor, escríbanos, llámenos. Si podemos hacer prevención, le ayudamos nosotros, o si no, le recomendamos una profesional. Que Dios le bendiga. Gracias.